Nuestra sociedad actual se caracteriza por los avances científicos y tecnológicos a una velocidad tan abrumadora que hace que el mundo cambie prácticamente año tras año. Las innovaciones son el menú del día, aunque debemos hablar de la vida efímera de estas, pues vivimos en una sociedad en donde nada dura y en donde la ética y los valores sufren permanentemente los embates de este cambio vertiginoso. El progreso científico y tecnológico ha mejorado muchos aspectos de nuestras vidas y podríamos decir que de cierto modo ha traído felicidad a nuestras vidas. Sin embargo, también viene con nuevos peligros, amenazas, incertidumbre y efectos, en muchas ocasiones irreversibles. El progreso no es uniforme y afecta a diferentes sectores de la sociedad y al planeta en general. Impacta la naturaleza de una manera que nos pone a pensar sobre la vulnerabilidad de nuestro hogar y de la vida misma. El ser humano con las nuevas tecnologías se ha convertido en un peligro para sí mismo y para toda la biosfera. En cuanto al impacto de la biotecnología en los diferentes ámbitos de la vida, es sorprendente y a la vez aterrador. Lo que era alguna vez ciencia ficción se ha convertido en una realidad que tiene un gran potencial para solucionar muchos problemas que nos aquejan relacionados con enfermedades, el hambre, la reproducción, la muerte, entre otros. Hoy se habla de clonación de seres vivos, incluyendo humanos, producción y consumo de alimentos transgénicos. Se discute el patentamiento de la vida al disponerse del mapa del genoma humano. Se habla de prolongar la vida y hasta de conservarla y reanimarla por medio de la suspensión criogénica. Gracias a los avances en la ingeniería genética se ve la posibilidad de una eugenesia comercial, cuya consecuencia sería la discriminación genética. Los grandes laboratorios como la DuPont han reemplazado la química por la biología y se dedican a la investigación y producción biotecnológicas, obviamente con el peligro de monopolizar estas tecnologías y sus productos finales, creando inmediatamente más desigualdad e injusticia social. Como podemos ver, nuestra realidad está cambiando y aunque muchos de estos avances pueden ser significativos en la medicina, en la producción de alimentos y en otros campos, son aún muy nuevas y generan peligros e incertidumbre y obviamente dilemas éticos y morales. Refiriéndonos a temas controvertidos, en donde vale la pena reflexionar sobre aspectos éticos y morales, la plastinación resulta interesante. Es un procedimiento técnico de preservación de material biológico, creado por el artista y médico científico Gunther van Hagens en 1977, que consiste en extraer los líquidos corporales como el agua y los lípidos por medio de procesos químicos. Al igual que la clonación, esta técnica ha generado problemas de carácter ético, religioso y legal, relativo al manejo de los cadáveres y a la voluntad de la persona viva o moribunda de tomar la decisión de plastinar su cuerpo. Sin embargo, ha tenido una muy buena aceptación por parte del público en general en muchos países. La finalidad inicial de la plastinación fue el aprovechar la conservación del material biológico de la enseñanza de la anatomía y el conocimiento del cuerpo humano, pero ha traspasado los límites del laboratorio y las aulas, pues otra finalidad que tiene ahora es su exhibición museográfica. Los cadáveres plastinados se han convertido en arte al ser objeto de exposición en galerías de arte en todo el mundo. Aquí se presentan varios dilemas éticos y morales que vale la pena analizar. Para muchas personas puede ser grotesco e inmoral jugar con el cuerpo de personas que hace poco vivían y que ahora pueden ser contemplados hasta por su propia familia en galerías y por ende irrespetar la dignidad del ser humano y la muerte. Los opositores dicen que el cadáver de una persona no puede ser objeto de exposición, a no ser que sean exposiciones de momias antiguas, puesto que tendrían un interés antropológico, cultural, científico, mas no artístico ni comercial. Están de acuerdo con su uso en la enseñanza de la anatomía y la medicina forense en facultades de medicina, pero están en contra de las exhibiciones en museos y galerías. Además dicen que un cadáver humano no puede ser considerada una obra de arte, pues no es el resultado de un proceso creativo, no es un objeto propiamente dicho. Las personas que sí están a favor de su exhibición en galerías aseguran que el cadáver de una persona no es lo mismo que la persona, y así el uso del cadáver no puede tener las mismas implicaciones o valoraciones éticas que se tiene con las personas vivas. Dicen los que están a favor que la plastinación
no es un atentado a la dignidad humana. Por otro lado, el simple hecho de exponer un objeto ya puede ser considerado arte. Un acto de transformación de un objeto cualquiera es artístico, y en el caso de Van Hagens, sí hay un proceso de transformación en donde el cadáver pasa de un estado natural a un estado artístico. Son sometidos a procesos químicos y luego se manipulan y se vuelven objetos para exponer, o sea, arte. Aquí no tiene cabida los criterios de buen gusto o de mal gusto. Si el artista elige exponer su objeto transformado, aunque sea grotesco, es válido. Lo artístico no necesariamente tiene que coincidir con lo bello. Inclusive hay corrientes artísticas de lo feo. Personalmente considero sus cadáveres repulsivos, horripilantes, pero acepto que lo feo también puede ser artístico. Y mientras no se viole el principio de maleficencia, ni de autonomía, ni se respete la dignidad humana, es válido. Pasando a otro tema de gran polémica, la suspensión criogénica, liderado por la Fundación Alcor, es la ciencia que utiliza temperaturas ultrafrías para preservar la vida humana, con el intento de restaurar la buena salud cuando la tecnología esté al alcance o disponible. Interviene en el proceso de la muerte tan pronto sea posible, después de pronunciarse la muerte legal, buscando prevenir la pérdida de la información dentro del cerebro. Según Alcor, la idea es preservar y proteger el don de la vida. El propósito es mantener la vida, no reversar la muerte. La suspensión criogénica permite preservar a los pacientes por décadas y aún por siglos, hasta que una tecnología médica del futuro pueda restaurar la salud de la persona implicada. Según Alcor, la suspensión criogénica no preserva gente muerta, sino gente que aún está viva cerebralmente, debido a que la muerte es un proceso neurológico que comienza después de que el corazón se detiene, y si se interviene a tiempo, se puede detener la muerte cerebral. Se cree que es posible regenerar o hacer crecer un nuevo cuerpo alrededor de un cerebro en un futuro próximo o lejano. Es decir, la idea final de Alcor es reintegrar a la persona en una nueva realidad, en un nuevo contexto en el futuro, y esto obviamente tendría implicaciones psicosociales y complejas consecuencias. El valor de la vida y la ética sufrirían un gran impacto. Aquí puede uno preguntarse cuáles son los límites permisibles de la acción del hombre sobre sus semejantes y sobre la vida, qué valores seguirán valiendo y cuáles serán transmutados por otros emergentes, qué nueva escala de valores debemos considerar. Por un lado, al prolongar la vida en un futuro, se podría afectar aún más el planeta, ya que podría haber problemas relacionados con el aumento de la población y por ende el impacto de la tierra y sus recursos. Por otro lado, vale la pena abandonar lo que uno tiene en su contexto, su familia, sus relaciones, su realidad social, para comenzar una nueva vida solo, en un mundo desconocido, sin las personas cercanas a uno. ¿Acaso no es como jugar a ser Dios y meterse con aspectos religiosos, además de los éticos y psicosociales? Según Alcor, la suspensión criogénica no va en contra de la medicina ni la religión, ni los valores éticos y morales, pues la idea es luchar contra la enfermedad y proteger la vida, lo mismo que pretende la medicina y la religión. Dicen funcionarios de Alcor que muchos miembros de la iglesia los apoyan. Otro problema ético es el relacionado con las personas que tienen el derecho a esta tecnología. Muchos que están en contra afirman que es una tecnología muy costosa, que solo las personas ricas pueden acceder, lo que violaría los principios de equidad, igualdad y justicia. Sin embargo, Alcor afirma que la mayoría de sus pacientes provienen de clase media que han utilizado un seguro bien planeado y por ende no han tenido que pagar demasiado. Otro problema que podría haber es que por factores sociales y culturales no parece viable que las personas vivas de futuras generaciones quieran encargarse de las personas muertas o mejor reanimadas. Sería bastante difícil que los reanimados del futuro se incorporen a la sociedad y puedan llevar una vida normal que implica trabajar, entre otras cosas. Finalmente, en el ámbito filosófico y ético exige una nueva definición sobre el concepto de la muerte. Otro tema de moda y que puede ser beneficiosa para la humanidad al igual que perjudicial, dependiendo de varios factores, tiene que ver con los alimentos transgénicos, que son aquellos en los que se aplica un proceso artificial en donde se modifican genéticamente al cruzarse con una o más variedades de la misma especie o inclusive con otra especie,
o cuando se usan aditivos auxiliares en el proceso como las enzimas. Su composición genética es manipulada con el fin de aumentar su poder nutricional o rendimiento, haciéndolos más resistentes a enfermedades, plagas y almacenamiento prolongado. Se han modificado diferentes tipos de animales y plantas como pollos, peces, maíz, algodón, soya, arroz, entre muchos otros. La mayoría de los grupos ecológicos están en contra de estos alimentos transgénicos, argumentando que destruirá la biodiversidad del planeta y afectarán gravemente la salud del ser humano. El cultivo de estas variedades a gran escala puede traer graves consecuencias en los ecosistemas al afectar a especies beneficiosas como los insectos que ejercen un control natural de los cultivos y a organismos del suelo como bacterias y hongos necesarios para su fertilidad. Además, como son resistentes a enfermedades, los otros cultivos estarán en desventaja y tendrán consecuencias nefastas. Pero quizás el mayor problema es la monopolización y comercialización de estos productos, pues están en manos de pocas compañías que solo tienen intereses económicos y poco les importa solucionar el hambre en el mundo. Quieren el control del mercado mundial de alimentos y beneficiarse económicamente de ello. El aumento de la producción de alimentos no es realmente el problema. El meollo de la cuestión es su repartición. Por el contrario, con la mayoría de los alimentos transgénicos no se alimenta al pobre y sí se les quita sus tierras. Los científicos defienden estos alimentos diciendo que son tan seguros como los convencionales, que no traen enfermedades y por lo contrario, tienen un valor nutricional más alto. Lo cierto es que todavía falta mucha investigación y las consecuencias en un futuro aún son inciertas. Faltan controles e información. Sí puede traer beneficios al ser humano si se utilizan en programas para luchar contra el hambre, pero también se ha visto que puede traer graves riesgos para la salud. Ciertas sustancias pueden provocar enfermedades como el cáncer y ciertas sustancias pueden ser peligrosas para el metabolismo o inclusive tóxicas. También pueden producir alergias. En cuanto al arroz dorado, éxito llevado a cabo por Ingo Portralis y Peter Baker, a finales de los 90, lograron solucionar el principal problema nutricional que tiene el arroz. El arroz es base de dieta de más de 800 millones de personas en el mundo, pero en cuanto a su nutrición, contiene poco hierro, poco lisina y sobre todo no tiene el beta-caroteno, precursor de la vitamina A. En estas condiciones, el que solo come arroz tendrá una carencia seria de vitamina A. Según la UNICEF, esto genera más de 1 millón de muertes infantiles al año. Estos dos investigadores, por medio de la ingeniería genética y la clonación, produjeron arroz dorado tipo 1. Después de 5 años se mejoró el contenido de betacaroteno y la tecnología usada para el arroz dorado es libre. Ellos liberaron los derechos de propiedad industrial al público a través del Golden Rice Humanitarian Board, respetando así los principios de beneficencia, equidad, justicia y el bien público sobre el privado. Se supone que en el 2014 o 2015 empezarán a comercializar este arroz, mientras se siguen haciendo estudios científicos demostrando su efectividad. De todos modos, hay detractores, dado que es un producto genéticamente modificado y cuenta con la oposición de grupos ecológicos como Greenpeace. El arroz dorado se creó con fines humanitarios, pero hasta ahora no se ha podido usar masivamente. Lo que es importante recalcar es la necesidad de estudiar y reflexionar sobre el tema de los alimentos transgénicos con expertos de diferentes disciplinas. Queremos mejorar la producción mundial de alimentos, pero que no transmitan enfermedades y que su distribución sea justa. Lo que sí tenemos que evitar es el propagar información falsa, sin ninguna prueba científica. Debemos evitar el ridículo que hizo el presidente de Bolivia, Evo Morales, cuando dijo en el 2010 que el problema de los transgénicos es que causan la homosexualidad en los hombres, que los pollos transgénicos tienen hormonas femeninas y por eso los hombres que los consumen tienen desviaciones en su ser como hombres. Realmente inaudito. Nadie sabe realmente a dónde nos lleva la ciencia y la tecnología, pero lo que es cierto es que cada vez vamos a mayor velocidad por caminos y destinos desconocidos e inciertos. El riesgo particular de la biotecnología es que crea contextos nuevos, contextos inéditos en la vida humana.
contextos que no sabemos manejar bien, en las cuales no existen normas determinadas y carecemos de criterios para elaborarlas. Se trata de establecer valores y normas nuevos para una realidad nueva. Esta discusión no puede quedar solo en manos de biotecnólogos, pues la biotecnología es patrimonio de la humanidad. La idea es encontrar el mayor equilibrio posible de los 4 principios de la bioética: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, y valorar cada situación para determinar el costo-beneficio, la búsqueda del bien mayor y el mal menor, y valorar qué principios son violados, y si en últimas un procedimiento determinado es éticamente válido o no. Los valores de la vida, la salud de la población presente y futura, tienen prioridad sobre los valores meramente comerciales. Se debe renunciar a toda investigación que pueda pisotear los derechos de otras personas o que resulte maleficente o injusta para ellas. El problema de la ética de la biotecnología es que ninguno de sus principios puede cumplirse plenamente sin incidir en la transgresión de alguno de los otros. Sin embargo, sí es posible seguir el principio biotecnoético de la precaución genética para no violar el principio de la no maleficencia, el principio de la exploración genética para no violar el principio de beneficencia, el principio de la no discriminación genética para no violar el de justicia y el principio de la dignidad genética para no violar la autonomía. El futuro ya llegó y por consiguiente debemos prepararnos para adaptarnos al cambio y tener la claridad mental y la capacidad para poder debatir y asumir el progreso con una postura ética y moral que conserve ante todo la dignidad y el bienestar del ser humano y de todos los seres vivos y el medio ambiente que nos rodea. De ahí la necesidad de una educación nueva. Como dice Ibáñez Martín, no hay auténtica educación si no se influye sobre la forma de enfrentarse con los acontecimientos, si no se aumentan los conocimientos. Pero también educar implica saber para qué, conocer sus finalidades y entender las implicaciones éticas y morales y la importancia de humanizar el progreso.